A continuación vamos a conocer algunos aspectos relacionados con las capas. Vamos a practicar esto con nuestra carpeta Gizmat en la carpeta Tabio10. Vamos a ingresar al proyecto del mismo nombre denominado Tabio10. Las capas, ya lo sabemos, son estos elementos que se está mostrando aquí a la derecha, elementos geográficos, y que son enlistados aquí a la izquierda con una determinada simbología. Las capas pueden ser del tipo puntual como las casas, lineales como las vías, quebradas, etc. O poligonales como las urbes, los cuerpos de agua, las veredas, los municipios y finalmente aquí la capa suelos. Este listado de capas aquí a la izquierda se denomina la tabla de contenido. Si por algún motivo la tabla de contenido no es visible, vamos a cerrarla aquí. Si por algún motivo ese listado no es visible, nos podemos dirigir al menú Windows y ahí aparece tabla de contenido y volvemos allí a recuperarla. Las capas se pueden apagar o encender. Tenemos aquí encendidas las vías, simplemente quito el chulito para apagar, coloco el chulito para encender y así con cualquier capa. Puedo apagar la capa vías, puedo apagar la capa quebradas, la capa curvas de nivel, puedo seguir. Por ejemplo, aquí se están viendo las veredas, que son estos polígonos con este borde de esta tonalidad. Voy a apagar las veredas, ahora estoy apreciando debajo de ellas los municipios, y si apago municipios puedo apreciar la última capa, que es la capa de suelos, esta capa de estos polígonos de estos colores. Puedo volver a encender las capas, nuevamente colocando el chulito. Una manera rápida de apagar o encender todas las capas es la siguiente. Apreciemos aquí que hay un icono de 3 capas en amarillo, denominado un Group Layer. Todo este conjunto o grupo de capas forman un Group Layer, en este caso llamado el panorama general, así se bautizó aquí. Entonces simplemente hago clic derecho y observemos que hay una opción que dice Layers On y Layers Off, apagar todo, encender todo. Entonces apaguémoslas con Layers Off. Como vemos, es una forma rápida de apagar todo. Volvamos a encenderlas todas, clic derecho, Layers On. El orden de las capas se puede cambiar. Suelos aquí aparece de últimas, pero puedo colocarla de primera. Simplemente pico en el nombre, pico, sostengo, arrastro con el puntero del mouse y la voy a dejar aquí de primeras. Efectivamente ahora está de primeras, como es una capa poligonal normal, pues me está tapando los elementos que están debajo. Pero puedo darle efecto de transparencia, veamos. Puedo hacerle clic derecho al nombre de la capa suelos, le digo propiedades, me dirijo a una pestaña llamada Display. Y en Display, uno de los primeros renglones habla de la transparencia, actualmente 0%, voy a colocarle 30%, le digo OK. Y ahora le he dado ese efecto. Efectivamente, debajo de esa capa, gracias a la transparencia, puedo ver pues las que están allí debajo de ella. Vamos a quitarle el efecto transparencia, clic derecho, propiedades, vuelvo aquí a Display Transparent y le coloco nuevamente 0%. Y voy a regresarla a donde estaba. Entonces arrastro y la mandamos nuevamente a la parte inferior. La simbología de cada capa se puede cambiar, veremos más adelante en otro video que podemos aplicar diferentes tipos de leyenda de simbología, pero algo que podemos aprovechar a mostrar aquí es que yo puedo cerrar la simbología de cada capa simplemente con estos botones o estos iconos aquí, en lo que se denomina colapsar la capa. Aquí puedo ampliarlas todas nuevamente. Ok. ¿Cómo puedo saber el origen de dónde está físicamente cada capa? Aquí tengo la capa vías. Para averiguar dónde está físicamente este archivo, tengo dos maneras. Una es clic derecho sobre el nombre de la capa, voy a propiedades y hay una pestaña Source, origen. Aquí vemos que conduce a un shapefile que está en esta ubicación, que conduce al archivo Tabio10 vías. Observemos también que no siempre el nombre de la capa es exactamente el mismo nombre del archivo. Aquí se llama Tabio10 vías y aquí simplemente se ha bautizado como vías. Esta es una de las formas de saber, conocer de dónde proviene físicamente o dónde está físicamente el archivo que muestra esta información. Démosle aquí OK. Otra forma de enterarnos es con este icono en la parte superior, dice listar según el origen. Oprimimos allí. Todo se ve como igual, pero en la parte superior, observemos, aparece un renglón que muestra que todas estas capas que están aquí están en C Gizmat Tabio10 y dentro de la carpeta o subcarpeta Info Tabio10. Para eso sirve este icono. Devolvámonos al icono original, el por defecto, que es el que muestra según el dibujo como aparece allí, y vuelven a aparecer aquí todas las capas.
Para cambiar el nombre de una capa, también tenemos varias opciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la capa Urbes. Simplemente hago un clic suave sobre el nombre, un simple clic, y ahora podemos cambiar el nombre. Ahora podemos llamarlo Zona Urbana, por ejemplo. Pico por fuera y ya hemos cambiado el nombre de la capa. Otra manera es hacerle clic derecho Propiedades, dirigirnos a la pestaña General, y en la pestaña General también cambiar el nombre, o aquí voy a regresarlo al nombre original, Urbes, y le digo OK. Otra cosa interesante es que el símbolo genérico con el que se muestran en elementos lineales o elementos poligonales, pues el símbolo de siempre es una línea horizontal, como lo vemos allí, una línea horizontal, o rectángulos. Pero eso lo puedo cambiar. En el ArcGIS 10 tenemos ahora este botón que dice Options, vamos a entrar allí. Tenemos dos pestañas, esta Preference y esta otra pestaña. Y en esta segunda podemos cambiar el símbolo genérico de elementos lineales o el símbolo genérico de elementos poligonales. Por ejemplo, aquí donde dice área, observemos acá entre las capas que está los bosques, las urbes, las veredas, etcétera, representadas con un rectángulo como símbolo genérico. Pues puedo ir aquí a esta sección área, decirle que se representen ahora con este. Le damos OK. Y esto surte efecto pues para todas las capas poligonales, independiente del tipo de leyenda que se esté utilizando, pues ahora ha cambiado su forma el icono allí. Volvamos aquí a Options, vamos a regresarlo al tradicional rectángulo en área, y ahora voy a aprovechar que estoy aquí para cambiar para estos elementos lineales, en vez que se muestre de una línea horizontal típica, ahora que se muestre por ejemplo zigzag. Le digo OK, y ahora todos los elementos se muestran como un zigzag, aquellos que sean elementos lineales. Volvamos aquí a este Options y voy a colocarle la tradicional línea horizontal nuevamente. Muy bien. Otra cosa interesante es que puedo hacer que todas las capas, o que alguna capa en especial, no tenga por qué estar visible siempre, sino a un determinado acercamiento. Observemos la capa Casas. Ahí está apagada, la enciendo, OK. Independiente del zoom con el que en estos momentos se esté trabajando, aquí está la escala de visualización, pues la capa Casas está visible. Aquí en este caso me alejé bastante. Observemos que con este alejamiento, pues la capa Casas está visible, pero pues con esta icono que utiliza o símbolo que utiliza, pues está saturando mucho el modelo. Más bien podría ser que cuando haga un determinado acercamiento, ahí sí aparezcan las casas y no siempre. ¿Cómo logro este efecto? Démosle inicialmente mostrar todo aquí con este icono. Me dirijo al botón de la capa Casas, hago clic derecho sobre él, voy a Propiedades, y en la primera pestaña general, donde ya sabemos está el nombre, en la parte inferior actualmente dice que se muestre todas las escalas. Pero yo puedo cambiar eso, puedo dirigirme aquí a la parte inferior y decirle no, muéstrese a un acercamiento determinado, que puede ser a una escala mínima, a partir de la cual se muestre la capa, o a una escala máxima hasta la cual se puede mostrar la capa. En este caso voy a probar con una escala mínima, voy a decirle que solo sea visible desde 50.000, si no aparece en el listado, simplemente selecciono una escala y cambio el valor, 50, le doy OK. ¿Y qué sucede? La capa Casas ya no es visible porque le dije que solo sea visible desde 50.000 y actualmente estoy a 1.87.000 algo. Veamos otra cosa que sucede con este efecto, y es que el icono cambia, ya no es un chulito negro común y corriente muy claramente visible, sino que ahora es un chulito que indica que está encendida, pero al ser gris significa que solo es visible a un determinado acercamiento. Cuando ya hago ese acercamiento, entonces adquiere nuevamente el icono el aspecto de ese chulito negro común y corriente al que estamos habitualmente acostumbrados. Vamos aquí a volver a decirle mostrar todo. Esto es algo muy útil para no saturar tanto el modelo, el hacer que cada capa solo sea visible a un determinado acercamiento. Para quitar ya este efecto que hemos colocado, le hacemos clic derecho nuevamente a la capa, Propiedades, y le digo entonces este primero, mostrar a todas las escalas. Y nuevamente las casas van a ser visibles siempre. Otra forma de hacer este proceso es el siguiente. Es primero colocar aquí la escala de visualización que desee, por ejemplo 50.000 nuevamente, vamos a escribir acá 50, le doy Enter, listo, he colocado escala 50.000, me dirijo a la capa de interés, casas, clic derecho, va a salir un menú y por aquí donde dice que el rango de visualización de la capa, le digo asignar escala mínima, ya piqué allí.
Y ahora observemos, si me alejo un poco, la capa no va a ser visible porque estoy a una escala pues distinta, a unos 60.000, que supera mi escala mínima de visualización. Pero si hago un acercamiento que supere el 50.000, ahí se aprecia, ya se ven las casas, claro, estoy a escala 1.11.000. Eso que acabo de hacer también se puede confirmar aquí, clic derecho propiedades, como si hubiera ingresado a esta pestaña general y hubiera asignado. Entonces también con el clic derecho a la capa, en un menú, ahí podemos tener esa opción. Vamos a hacer que siempre se vean, clic derecho propiedades, mostrar todas las escalas, démosle OK y terminemos mostrando nuevamente todo el modelo con Full Extend, que se muestren todas las capas.